A continuación, vamos a ver los orbitales atómicos. Miren, vamos a ver una diferencia entre lo que es una órbita. Las órbitas, nosotros las tenemos en mente porque es la trayectoria, por ejemplo, de la Tierra alrededor del Sol. Es el movimiento que tiene la trayectoria alrededor del Sol, o la Luna alrededor de la Tierra. Pero cuando es en 3D, en 3 dimensiones, se mueven en todas las direcciones. Los electrones están girando alrededor de 16.000 kilómetros por segundo. Son velocidades muy grandes a las que están girando y en todas las direcciones. Dan de cuenta como si tuviéramos una bolita de estambre y si la giráramos todo el rato así, a lo mejor iríamos haciendo una circunferencia cada vez más grande. Pero como va en todas las direcciones, se forma una esfera. ¿Sí? Un cuerpo tridimensional. La órbita pues es en una dimensión, todo el rato así, aquí como estas rueditas. Pero cuando es en 3D o tridimensional, en vez de órbita se le va a llamar orbital. Pero son cosas diferentes, no es lo mismo, ¿eh? Este simbolito significa diferente. Órbita es diferente de orbital. La definición es: se dice que un orbital es la región del espacio alrededor del núcleo en donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Ya no hablamos de posiciones exactas por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sino hablamos nada más de probabilidades. Hay probabilidades de que ahí estén los electrones, pero no se saben las posiciones exactas. Los orbitales hay de 4 tipos. Unos orbitales que se representan con la letra S y son por palabras en inglés que significan sharp. Había una marca de aparatos electrónicos de televisiones que se llamaba así, Sharp. Y sharp significa nítido en español. Entonces una imagen sharp es una imagen que se ve muy clarita, como ahorita los canales digitales, se ven las imágenes bien claritas. Sharp. Y la representación de ese modelo atómico, si suponemos que aquí es el núcleo de un átomo y los electrones se están moviendo alrededor de ese núcleo, lo que formarían sería como una esferita, ¿sí? Tipo, como les decía ahorita, de la rueda de estambre, ¿sí? La bolita de estambre, una esfera. Ese sería un orbital de tipo S. Y nada más hay 2 electrones en la primera órbita. Más adelante lo vamos a ver, pero grábense, nada más hay 2. Y como es tridimensional, a veces ponemos así, aquí el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. Pero, si yo lo ejemplifico aquí con mis dedos, que este fuera un eje, otro eje y otro eje, como a veces lo hacemos en física, la posición o la relación con o la perspectiva de donde lo vea puede variar, puede ser así, con diferentes inclinaciones. Incluso se pudiera parecer que esta es la X y que la X es la Z, pero si se cambian de posiciones. Entonces, para manejarlo así como algo fijo, X, Y y Z, como estamos acostumbrados. X es la horizontal, Y vertical y Z sería profundidad. Bueno, y hay otros orbitales que se llaman orbitales de tipo P. La letra P es también la inicial de una palabra en inglés, principal, y traducida pues sería lo mismo, principal. Y este tiene 6 electrones, nada más que se acomodan de la siguiente manera. Bueno, voy a poner los nombres de los ejes. Hay unos que se mueven sobre el eje de las X, otros sobre el eje de las Y y otros sobre el eje de la Z. En este caso,
Los del eje de las X se mueven así, hagan de cuenta que se mueven en esta dirección y luego en esta dirección, considerando que aquí el punto de unión es el núcleo, ¿sí? Y hagan de cuenta que son dos globitos, hay unos globos así larguitos y se están moviendo y forman como una especie de esos globos. Nada más que aquí en vez de globos le llaman lóbulos, ¿sí? Es un lóbulo. Y aquí que son orbitales de tipo P, que se mueven en forma de lóbulo y se mueven a lo largo del eje de las X, les llaman PX y también tienen dos electrones. Hay otros dos electrones que se están moviendo a lo largo del eje de las Y hacia arriba y luego hacia abajo, y todo esto sería como dos globitos. Adentro de los globitos están los electrones y es donde hay mayor probabilidad de encontrar esos dos electrones. Es un orbital P, pero a lo largo del eje de las Y se llama PY y también tiene dos electrones, siempre de a dos en dos electrones. Y otros que se mueven a lo largo del eje de la Z, hacia adelante y luego hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Si alguien preguntara o investigara por qué se mueven nada más en parejas de a dos en dos, es por un principio que se llama principio de exclusión de Pauli. Pauli también es un científico y él manejó que siempre en cada uno de los orbitales había nada más de a dos electrones. Forman parejas. Cuando forman una pareja se dice que se aparean los electrones. Aparear significa pues formar parejas, que también se utiliza en biología, en el sistema animal y humano. Hablar de un apareamiento es que se juntan dos personas, en este caso una pareja. Aquí hablamos de electrones, dos electrones en el PX, dos PY y dos PZ. Si se fijan, como hay tres tipos de orbitales P, uno en X, uno en Y y uno en Z, y cada uno de ellos tiene de a dos electrones, nos daría un total de 6 electrones, valor que voy a poner aquí también en esta tablita. Aquí en el orbital P, 6 electrones. En el orbital S, nada más 2 electrones. ¿Así? Sí, nada más. Entonces, son los orbitales más sencillos, porque hay muchísimos y están muy complejos. Unos muy padres porque forman una especie como de flores, diferentes orbitales, así en diferentes posiciones, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, que se llama orbital de Z al cuadrado y es más o menos así, como un lóbulo, y luego arriba tiene como una especie de una dona. Sí, pero varía, eso lo tendrían que consultar ya en diagramas especiales de lo que son los orbitales atómicos. Nada más esto como introducción les diría, en el orbital S nada más se acomodan 2 electrones, en el orbital P son 6 electrones que correspondería a 3 tipos de orbitales P, uno X, uno Y y uno Z, y la sumatoria que nos da 10. Los del D en total nos suman 10 electrones y los F 14 electrones. Números que vamos a utilizar en otro temita que sigue, que se llama configuración electrónica, ¿sí? Los de orbitales de tipo D también es por una palabra en inglés que es así. En español significaría difuso, que también se parece. Difuso es así como borroso, algo difuso. Y la F, hay veces, lo he visto en algunos libros, lo traducen así como fino. Fino, algo fino también es algo así bien hecho, bien clarito, o de pronto también lo pueden encontrar como fundamental.
los dos coinciden, pues empiezan con la letra E. ¿Vale? Entonces, por lo pronto hay que grabarnos la definición de orbital, que hay de 4 tipos: S, P, D y F. S es de sharp, P de principal, D de difuso, F de fino. Y el número de electrones que caben en cada orbital: 12 electrones en el tipo S, 6 en el orbital de tipo P, 10 en el orbital D y 14 en el orbital F. A continuación, vamos a ver lo que es la configuración electrónica. La configuración electrónica se define de la siguiente manera. Se dice que es el acomodo de los electrones alrededor del núcleo en sus diferentes órbitas. Vamos a seguir utilizando por lo pronto las órbitas, considerando que es más fácil entender el concepto de órbita que el de orbital, que dijimos que eran cosas diferentes. Y vamos a ejemplificar. Voy a empezar con los más sencillitos. Miren, voy a poner, por ejemplo, primero el helio, que es el elemento químico número 2. Helio. Para hacer la configuración electrónica, me voy a apoyar en una tabla. Le llaman así tabla de construcción. Me dan cuenta que es como de vamos a construir algo, pero se utiliza una palabra, voy a poner aquí en mayúsculas, alemana. Manejábamos que la mayor parte de los científicos de la teoría cuántica eran alemanes. Se llama tabla Aufbau. Aufbau es una palabra alemana que significa construcción, tabla de construcción. Y seguía en esto. Ven que aquí hay una cuadrícula, y luego voy a dibujar un círculo, luego 2, luego 3 y luego 4. De aquí vamos a volver a hacer 4 círculos, 4 se repite y luego va a ir disminuyendo, de vuelta 3 y al último 2. Y aquí a la izquierda le voy a poner valores numéricos. Aquí va a ser el número 1, aquí el número 2, número 3, número 4, número 5 hasta 6. Alguien se va a fijar en la tabla periódica que nada más lleva hasta 7, en este caso 7 renglones, y va a corresponder a lo que son las filas en la tabla periódica que posteriormente van a grabarse, que se llaman periodos. ¿Sí? Nada más que aquí se repite. Aquí va a llevar también un 2, aquí también un 3, un 4, un 5, así hasta llegar al número 7. Y las letras se las vamos a poner aquí. La primera columna que está con la letra S va a ser 1S, y luego 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. A las de la columna P va a ser 2P, 3P, 4P, 5P, 6P y 7P, que son los orbitales. Y luego en la columna tercera, que es la de la D, 3D, 4D, 5D, 6D. Y estas dos nada más llevan F. Así. Le vamos a poner también una serie de flechas. La primera nada más atraviesa el primer círculo, así. La segunda son líneas paralelas, también nada más atraviesa una. Y luego ya a partir de aquí, estas líneas así diagonales, esta atraviesa 2 rueditas,
La que sigue también otras 2 rueditas. La que sigue 3 rueditas. Esta otra 3 rueditas. La que sigue 4. Y la última de vuelta nada más 3. Ese esquema se llama tabla Aufbau, o en español tabla de construcción, y nos va a servir para sacar la configuración electrónica. Y les voy a agregar esto porque lo necesitamos. Hace rato lo mencioné. Las partículas hay de 3 tipos. Unas que se llaman electrones, que son los que más se manejan aquí en este tema. Electrones se representan así. Y luego otras que tienen carga positiva, protones, se representan una P con un signo de más hacia arriba, protones. Y otras que son neutras, el nombre es neutrones. Hay muchas subpartículas atómicas, pero las bases, las más importantes, las básicas, son estas. Una N mayúscula. Bueno, vamos a sacar el ejemplo del helio, el número 2 en la tabla periódica. Este 2 se llama número atómico. Y si alguien quiere saber qué es el número atómico, busca la definición y nos dice que es el número de electrones, y el número de electrones y protones que tienen los átomos es el mismo. Entonces va a corresponder el número de electrones y protones que tiene un átomo. Si yo veo un elemento químico cuyo número atómico es 2, me indica que tiene 2 electrones y 2 protones. Si hablara del calcio, que tiene número atómico 20, tendría 20 electrones y 20 protones. Acuérdense, el número de protones y el número de electrones es igual, corresponde al número atómico. Bueno, la configuración va a ser esta. Voy a empezar a fijarme en las flechitas de arriba hacia abajo. La primera flechita atraviesa el 1 y la letra S. Y debo acomodar 2 electrones por el número. Y veo que en el orbital S caben exactamente los dos electrones. Entonces la configuración va a ser así: 1, S y 2. Cuando ustedes vean que ya se acomodaron los 2 electrones correspondientes al helio, hasta ahí terminaría la configuración electrónica. Esta es muy sencillita, pero vamos en proceso. Vamos a hacer el del calcio que les mencioné hace ratito. Número 2. ¿Cuál es la representación o el acomodo de los electrones en un átomo de calcio? Haríamos lo siguiente. La tabla de construcción pues es básica, tenerla a la vista para irla utilizando. Y se va haciendo primero la flecha de mero arriba y luego la que sigue hasta llegar acá al fondo. Fíjense, es 1s, escribo 1s. ¿Cuántos electrones le caben al orbital de tipo S? 2, lo ponemos así como un superíndice, como una potencia. Y luego una comita, esta sería que es la primera órbita. Y luego sigue el 2, la siguiente flecha atraviesa el 2. 2s. Y también le caben 2 electrones. Mentalmente habría que ir contando los electrones que llevamos. 2 y 2, 4. Llevo 4 y voy a acomodar 20. Todavía me falta mucho. Una comita.
Y luego a la siguiente flecha. Atraviesa el 2 y la P. Y al P el número máximo de electrones que le caben es 6. 6. Como apenas llevo 10, todavía le seguimos. Del 2P seguimos la flecha, sigue 3S. 3S y el número de electrones que le caben al orbital S2. Van 12. Seguimos la otra flecha. Va por el 3P. Y por default alguien pudiera ponerle ya luego el 6. Pero habría que checar a ver si es cierto, porque luego de pronto ya no caben. 2, 4, 10, 12, 18. Sí me lo permitió. Otra comita. Del 3P sigue 4S. Y número máximo de electrones que le caben, 2. En caso de que ya no se alcanzaran, se le pone aquí el número que haga falta, ya nada más, que puede ser 2 o 1. Y de aquí, del 1 al 6. Entonces la configuración electrónica, vean, van 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20. Como ya acomodé los 20, la configuración electrónica es esa. Tenemos una frase y muy cierta que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Perdón, esta configuración me va a permitir sacar el dibujo para entenderlo más. Miren, yo les decía, este 20 indica que tiene 20 electrones, pero también tiene 20 protones. Y todavía extra, va a tener todavía 20 neutrones. ¿Sí? Nada más que en la parte central, que se llama núcleo, van a ir, hagan de cuenta que son 20 bolitas positivas. Alguien dijera, para dibujar 20 está bien canijo. ¿Sí? Sí está, pero hay otras formas más prácticas. Miren, las que no les pongo cargas y nada más en azulito, hagan de cuenta que representan los neutrones. Y yo pudiera visualizar como que nada más hay ahorita, por decir algo, 6, pero alguien puede decir, no, pero es que habría otras partículas que quedan en la parte de atrás, es un aglomerado así de caniquitas, de bolitas, ¿sí? Serían 20 partículas positivas. Para que no haya duda de que son 20, a veces lo indicamos así, más 20, indicando que son 20 protones los que hay aquí. Pero mientras lo voy a dejar así. Ese es el núcleo. Y luego alrededor, en la primera órbita, que nada más caben 2 electrones, los vamos a dibujar así, nada más las puras bolitas, 2 electrones, ¿sí? Y le voy a poner un 1 indicando que esa es la primera órbita. Pero nada más hay 2 electrones y voy a acomodar 20. Entonces hago otra órbita. Yo les decía que el modelo atómico de Rutherford es el más utilizado porque es el más práctico. ¿Sí? Y ahí voy a acomodar la suma de los que tienen el número 2. Serían 2 de tipo S y 6 de tipo P. Entre esos dos me suman 8. Entonces a este le voy a poner 8 electroncitos girando alrededor. Casi siempre los ponemos espaciados por la regla de Pauli, que van de 2 en 2. Este con su contrario acá, este con su contrario acá, este con su contrario acá. Hasta ahorita, en la primera órbita, que era esto era el número 1, era la órbita. Nada más le cupieron 2 electrones. En la órbita 2, que es esta, le voy a poner aquí el número, le caben la suma de estos dos, 8 electrones. En la tercera, ¿cuántos creen que van a caber? Fíjense, si son, estos son los del número 3, tercera órbita. Alguien pudiera fijarse y dice, también son 2 y también son 6, entonces también nos van a sumar 8. Escribo uno aquí, el lado contrario otro. Uno aquí, lado contrario. Uno aquí, lado contrario. Y uno aquí y lado contrario. Quedan así en direcciones, en posiciones contrarias. Esta sería la órbita 3. Pero el calcio tiene electrones hasta la cuarta órbita. ¿Cómo me doy cuenta? Por estos números, ¿sí? Entonces los números de acá
Los números de aquí van a ser las órbitas. Todos estos numeritos, del 1 al 7, tienen electrones hasta la séptima órbita. Y la cuarta órbita la vamos a hacer up. Habría que hacerla cuarta órbita y va a haber un electrón acá solitario, nada más, un electroncito. La última órbita nada más hay un solo electrón. Esto me indica, en la cuarta órbita, perdón, hay dos. En la cuarta órbita hay dos electrones. Otra manera de representarlo más fácil que hacer todo ese dibujo, fíjense, este es para el calcio que tiene 20. Por ejemplo, el uranio tiene 238 electrones. Para hacer el dibujo con 238 protones y los puntitos, todo ese rollo, sería un relajo. Para más fácil, hay quienes hacen esto. 20 protones y 20 neutrones, nomás lo indican así. 20 en una ruedita. Y luego, ya los demás en sus diferentes órbitas, sería así. Bueno, voy a hacerlo primero de una manera muy sencillita, que es así. Nada más ponemos, hagan de cuenta que es como la orillita, como si fuera nada más así una partecita de las órbitas. ¿Sí? En la primera órbita tiene 2 electrones, le vamos a poner en 2. En la segunda tiene 6. En la tercera, perdón, en la segunda tiene 8. La tercera también tiene 8, quedan 2 y 6, 8. Y en la cuarta también ya nada más 2. Una manera así muy fácil es hacer esto. Nada más que para entender esto hay que grabarnos el porqué. El dibujo completo sería todo así. ¿Sale? ¿Cuántos electrones tiene la primera órbita? 2, que en este tramito no se verían, pero le pongo el número 2. En estos, ¿cuántos hay? Alrededor 8. Aquí también 8 y acá 2. Son los electrones totales. Y esta es la razón de que el calcio, cuyo número atómico es 20 y su símbolo químico sea, en este caso, el 4 indica que está en el cuarto renglón, en la tabla periódica. Si alguien lo busca y se fija que el calcio está en el cuarto renglón. Y este número 2, se fijan que está en la segunda columna. Entonces las posiciones en la tabla periódica están en función de las configuraciones electrónicas. Y hay otras formas. Voy a escribir otra que de pronto aparece en algunos exámenes, a lo mejor cuando hicieron su examen de ingreso, cuando querían entrar al tecnológico, a la escuela de su conveniencia, que en vez de ponérselo así, también de pronto lo ponen en una serie de cajitas. Va a ser así, miren, cuando sea un orbital S, nada más un cuadrito. Cuando sean orbitales P, se ponen 3 cuadritos pegados, así. Por ejemplo, este de 1S va a ser ese cuadrito, del 2S va a ser ese cuadrito, del 2P ese cuadrito, del 3S un cuadrito, del 3P de vuelta 3 cuadritos pegados, y del 4S un solo cuadrito. Así, con cuadritos, con cajitas. Y el principio de exclusión de Pauli dice que en cada orbital, cada cajita representa un orbital, va a haber nada más 2 electrones. Y se empiezan a poner así. A veces le ponen toda la flechita, una flechita hacia arriba y una hacia abajo. Bueno, como ejercicio número 3, vamos a hacer el neón. Si lo checan en la tabla periódica, su número atómico es 18.
Y dijimos que este 18 indica que tiene 18 electrones girando en las diferentes órbitas y 18 protones y 18 neutrones en el núcleo. La manera de hacer el ejercicio es la siguiente. Vamos a ponerle los números conforme a la tabla Aufbau o tabla de construcción. Y considerando primero la flecha de al mero arriba y luego la que le sigue, así de forma descendente. Primero sería el número 1 y la letra S. Y vemos cuántos electrones le caben como máximo. Es 2. Entonces el 2 se lo ponemos aquí como una potencia o superíndice. 1S2. Siguiente flecha, atraviesa el 2 y la S. Y el número de electrones máximo permitido es 2. Caben porque voy a acomodar 18. Siguiente, me voy a la siguiente flecha, es 2P. Número de electrones 6. 2P6. Luego 3S, 2. Les comentaba que hay que ir contando. Hasta ahorita llevamos 12 electrones acomodados. El 3S sigue el 3P. Número máximo permitido es 6. Todavía la libramos. Van 18. Y si alguien le quisiera seguir, diría, no, pues ya no, porque ya se completaron los 18. Entonces ahí terminamos. El stop o la regla de detención es cuando los numeritos de aquí sumen el valor que teníamos como número atómico, 18. Voy a hacer ahora 3 esquemas o 3 dibujitos. Hace ratito nada más hice 2. Miren, el primero sería así. Voy a tratar de dibujar 18 protones. Hago un aglomerado, hagan de cuenta que es unos dulcecitos que se llaman muéganos. Un muégano en donde están aquí unidos unas partículas positivas que se llaman protones y unas que no tienen carga que van a ser los neutrones, ¿sí? Pero necesitaría saber yo que está representando 18 protones. Luego alrededor le voy a poner una órbita, 2 órbitas, 3 órbitas. Si alguien preguntara, ¿por qué 3 órbitas? Esas 3 órbitas son porque tiene su configuración electrónica hasta el tercer nivel, fíjense, hasta el número 3. Estas son de la primera órbita, segunda órbita, tercera órbita, entonces hasta el 3. Y el número de electrones a ponerle sería el siguiente. En el número 1 nada más hay 2 de tipo S, nada más 2 electrones. Les he comentado que la primera órbita siempre nada más lleva 2 electrones. La orbital 2 lleva 8. Pongo los electrones así espaciaditos. Luego la tercera órbita también 8 electrones. Lados contrarios. Ya que tienen todos los 18 electrones acomodados, esta es la configuración electrónica. Les comentaba que un dibujo dice más que 1000 palabras. Si yo veo el dibujito, me doy una idea de cómo es el átomo de neón. En la primera órbita tiene 2 electrones, en la segunda, que es la suma de estos dos, 8. La tercera órbita, la suma de estos dos, también 8. Bueno, una segunda manera de poner la configuración electrónica de aquí, y más fácil, sería hacer esto. Poner 18 protones y 18 neutrones que van en el núcleo. Y luego en la primera órbita, que nada más sería esto, 2 electrones. En la segunda órbita, que es la suma de estos dos, 8 electrones. Perdón, aquí van 2. Y luego ya a partir de la segunda, 8. 8 electrones aquí. ¿Que es entretenido? Sí, sí es entretenido, pero únicamente de esta manera lo podemos visualizar. Órbita 1, órbita 2, y nos falta la órbita 3, que sería esto. De vuelta otros 8 electrones.
Los ejercicios pasados nada más los escribí hasta ahí, pero hay una tercera forma. Cuando sea un orbital de tipo S, vamos a poner una cajita. Cuando sean orbitales de tipo P, van a ser 3 cajitas, ¿sí pegadas? En caso de que saliera el orbital de tipo D, serían 5 cajitas pegadas, y en el F 7 cajitas pegadas. Siempre van a ser de a 2 en 2, por eso el número de cajitas aquí es 7, aquí es 5 y aquí es 3. Y empezamos a poner las configuraciones. Los electrones los vamos a representar con unas flechitas que van a ir de la siguiente manera. Miren, en el orbital 1S ponemos 2 electrones, una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. En el 2S también, una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo. En el orbital de tipo P, 3 cajitas, pero primero hay que acostumbrarnos a hacer las flechitas que van para arriba, y a partir del cuarto se empiezan a formar parejas. Ahí están los 6. Y luego del 3S, de vuelta una cajita con sus 2 flechitas. Orbital P, 3 cajitas con sus 6 flechitas. Primero las que van hacia arriba y luego ya se forman las parejas. En el caso de estas cajitas, vean que quedan todas llenas, y en el caso de la configuración electrónica, todos tienen los electrones que necesitan. Alguien pudiera preguntar, ¿y cómo sabemos los electrones que necesitan? Nos vamos a aprender esta reglita. Se llama regla del octeto. Octeto es como de 8, ¿sí? De 8, regla del octeto. Y dice, todos los átomos tienden a completar. El 8 es un número mágico en química, tienden a completar 8 electrones, que se representa así, 8 electrones en su última órbita. Cuando tengan 8, es señal de que están completos. ¿Sí? Si hiciéramos una analogía, nosotros, por ejemplo, tenemos la necesidad de comer. Cuando comemos y ya estamos satisfechos, ya aunque nos dieran mucho más comida y hubiera banquetes y todo ese rollo, ya estando llenos o satisfechos, pues ya no. Ellos también ya tienen sus 8 electrones y ya no hacen por completar los 8 electrones porque ya tienen lo necesario. Fíjense que la última órbita tiene 8 electrones y ya está completo. Si habláramos de dinero, es como si una persona tuviera dinero suficiente para vivir en paz y pues ya no tendría necesidad de estar trabaje y trabaje, porque con el dinero que tiene es más que suficiente. Así en química está todo ya equilibrado, tiene sus 8 electrones y ya no hacen por conseguir más, por reaccionar. Este elemento neón viene en la tabla periódica. A la derecha de la tabla periódica viene aquí abajito del helio y está catalogado como unos gases que se llaman gases nobles. Se llaman gases nobles o gases inertes. Si alguien dijera, ¿por qué son inertes? Porque no reaccionan. Inerte quiere decir que no reaccionan. Ya no reaccionan porque tienen los electrones que necesitan. Por último, vamos a hacer la configuración electrónica del diodo. Este ya está un poquito más difícil. Número atómico o número de protones y electrones que tienen son 53. Vamos a acomodar los 53 electrones en las diferentes órbitas. Los ejercicios utilizados, nada más voy a utilizar los que tienen como encabezado las letras mayúsculas, del 1A, del 2A, del 3A, hasta el 8A, que es el extremo donde están los gases nobles. Los demás, los del grupo B, les llaman elementos de transición y es porque no cumplen estas reglas al pie de la
letra, ¿sí? No se sujetan a el estándar de la tabla periódica. La configuración electrónica va a ser la siguiente. Comienzo con las flechas de arriba hacia abajo. La primera atraviesa el 1 y la S. 1S. Y el número de electrones que le caben en el orbital de tipo S es 2. Aquí lo indico. Luego la siguiente flecha, ahora 2S. Nuevamente el número máximo de electrones es 2. Luego seguiríamos con la P. 2P, el número máximo de electrones es 6, caben 6. Vamos a acomodar hasta 53, entonces nos vamos a entretener más en esto. Sigue el 3 y la S, máximo de electrones por orbital S2. Seguiríamos con 3P. 3P, número máximo de electrones que le caben 6. Apenas van 18. Seguiríamos con el 4S, número de electrones permitidos 2. Siguiente flecha, de aquí seguiría el 3D, número máximo de electrones permitidos 10. Checamos que todavía no terminemos y vemos que sí, todavía nos falta. Del 3D seguiría 4P, número máximo de electrones permitidos 6. Y sigue 5S2. Hay que estar contabilizando cuántos llevamos acomodados. Ahorita van aquí 10, 20, 30, 38. Todavía nos faltan muchos. 38. Y sigue de aquí, sigue al 4D. Si le pusiéramos los 10, que es el máximo permitidos, todavía serían 48. Todavía cabe. Y del 4D sigue el 5P. El máximo permitido es 6, pero habría que checar si nos caben. Aquí serían 10, 20, 30, 48. Ya nada más faltan 5 de acomodar. Entonces, aunque caben 6, ya no me lo permite porque ya nada más quedan 5 electrones. Y ponen ahí los 5 que faltaban. ¿Sí? Ya que veamos que nos suman 53. Esa es la configuración electrónica. Pero aclaro que estos numeritos y estas letras, bueno, el esquema o el dibujito es el mero, es lo más importante. Estos numeritos nada más me van a ayudar a hacer mi dibujo, pero el dibujo es lo que yo busco, o la configuración electrónica. Vamos a escribir primero el núcleo. Si su número atómico es 53, es porque tiene en el núcleo 53 protones y 53 neutrones, que lo representamos así. Este sería el núcleo. Y luego, en la primera órbita, es todos los que tengan el número 1. Como nada más hay uno, acordarnos que en la primera órbita siempre nada más van 2 electrones. Primera órbita. En la segunda, serían la suma de esos 2. Va a ser 2 y 6, 8 electrones. Segunda órbita, 8 electrones. Los ponemos igualmente espaciados. Tercera órbita, vean lo que va a pasar. Aquí había 8, pero luego salió este otro 3D 10. Entonces, aquí debo sumar todos los que lleven el número 3, incluyendo este. Y ya no van a ser 8, sino van a ser 18. Habría que poner los electrones que vayan igualmente espaciados. Hasta ahorita van 4. Y son 18. La órbita se les va a ir acomodando con otro color. Sería órbita 1, nada más 2. Órbita 2, 8. Órbita 3, 18. Y vamos por la cuarta, que ahora sería la suma de ese valor y ese valor. Son 3. Y también son 2 de aquí, 2, 6, 8 y 10, 18. De vuelta a 18. Tercera órbita, de vuelta a 18.
18 electrones en la cuarta órbita. Y por último, vean que lleva hasta la quinta órbita. Voy a tener que sumar los que llevan el número 5, S y S nada más, y van a sumar 7. Entonces la última órbita lleva 7 electrones. La configuración electrónica me está indicando que va a tener electrones hasta el quinto, sería hasta la quinta órbita. ¿Y cuántos va a tener? Serían 2 y 5, 7 electrones en la quinta órbita. Si se fijan, este 7, luego lo vamos a checar y van a fijarse que corresponde al grupo 7. ¿Por qué grupo 7? Porque tiene 7 electrones en la última órbita. ¿Por qué en el quinto renglón? Porque tiene electrones hasta el quinto renglón. Esa sería la representación. Otra representación sería la siguiente. Hacer nada más el núcleo, que es 53, y poner, hagan de cuenta que es un segmento, como si nada más fueran el corte de las órbitas. Lleva hasta 5 órbitas, así curveditas, y contamos. En la primera órbita nada más tiene 2 electrones, se lo ponemos aquí, 2 electrones. En la segunda tiene 8. En la tercera y en la cuarta tiene 18. Y en la última, que era la suma de estos dos, quedó con 7. ¿Sí? Entonces, una forma esquemática más rápida sería esa. Y la configuración electrónica en el sistema de cajas es manejarlo en un rectangulito, es el siguiente. Para no hacer todo, generalmente el que más importa es el de la última órbita, de los del número 5. ¿Sí? Sería, aquí como lleva letra S, es una cajita nada más, y las del orbital P, 3 cajitas. El orbital S, que tiene los 2 electrones, escribo una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Y en el orbital P, muy listos, fíjense, son 5 electrones los que voy a acomodar. Primero se acomodan los electrones que van hacia arriba. Hagan de cuenta ahí que están los electrones sin pareja. Y a partir del cuarto se empiezan a formar parejas en el orden establecido. Este forma su pareja, sería 4. Bueno, hasta ahorita llevo 4 y el último 5. Y pudiéramos manejar que este electrón no tiene pareja o no está apareado. Como aquí le falta un electrón, este elemento químico, en este caso el yodo, va a buscar de otros átomos que existan alrededor conseguir ese electrón que le falta, porque no está completo. ¿Sí? Aquí le falta un electrón. ¿Y con quién va a reaccionar? Con un elemento químico que le proporcione ese electrón que le falta. Si por ejemplo tuviéramos el yodo, que le falta un electrón, y se topara con el hidrógeno, que nada más su configuración electrónica es así, voy a hacer el dibujito, nada más es un protón y un electrón girando alrededor. El electrón que tiene el hidrógeno, si se topara con el yodo, se puede unir el yodo con el hidrógeno para completar sus electrones que le faltan y formaría ese compuesto químico que se llama ácido iodídrico. Y en base a esto se empiezan a formar las reacciones químicas. Todos los elementos químicos o todos los átomos quieren completar los electrones que les faltan y los van a buscar en su medio ambiente para conseguir estar completos en los electrones que necesitan. Por lo pronto es todo. Nos vemos la próxima.